Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presenta Punto de Vista, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Punto de Vista, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por continuar con nosotros, quienes nos siguen en Radio Sucesos, y muy buenos días a quienes empiezan en Telesucesos. Hoy vamos a hablar de un tema interesante que tiene que ver con la economía mundial y qué ocurre con el famoso riesgo país. Está con nosotros Pedro Sánchez, quien es el Country Manager de COFACE. Pedro, ¿cómo analizar lo que ocurre? ¿Cómo lograr comprender a nivel internacional qué significa este término que tanto se usa, que tiene que ver con riesgo país? No hablemos solo de Ecuador, sino en general a nivel global. ¿Cómo se miden? ¿Qué países tienen más riesgos? ¿Y qué significa eso para poder adquirir créditos o para poder conseguir inversiones? Hola Claudia, buenos días, gracias por la invitación. El riesgo país es un indicador que mide la probabilidad que tiene un país de cumplir con las obligaciones financieras que ha contraído. Básicamente se toman en cuenta algunas variables para analizar el riesgo país de determinado país en el mundo. Se toma en cuenta la situación macroeconómica de ese país, de estabilidad fiscal, cómo está la relación entre ingreso y gasto público, cómo está la actividad económica en general de ese país, cuál es el nivel de cumplimiento que ha tenido el país en análisis de sus obligaciones en el pasado y presentes, de las obligaciones que ha contraído de deuda pública, o cuando ha emitido bonos estatales y los coloca en el mercado financiero nacional e internacional, cómo ha cumplido con esas obligaciones. Básicamente ahí te puedo indicar que hay dos indicadores de riesgo país. El habitual, y COFACE tiene un propio indicador de riesgo país que mide tres variables. La una es la situación macroeconómica, la coyuntura general que tiene determinado país. La otra es el riesgo que tienen las industrias dentro de ese país, es decir, cómo se están comportando las empresas para cumplir con los pagos que han contraído en crédito comercial con otras empresas, en una relación cliente-proveedor, si están cumpliendo con las obligaciones de pago que tienen en determinadas industrias. Y por último, un indicador de las empresas que están operando dentro del país y que COFACE tiene información de su comportamiento, cómo cumplen esas obligaciones y las deudas que contraen. ¿Qué significa COFACE? ¿Qué institución es COFACE? ¿Y cómo consigue la información? Porque dice COFACE maneja la información de las industrias, de las empresas y del país o de los países en general. COFACE significa Compañía Francesa para el Aseguramiento del Comercio Exterior. Es una compañía que está presente en 99 países alrededor del mundo, el Ecuador es uno de ellos. Y a lo que se dedica COFACE es asegurar cuentas por cobrar, lo que quiere decir que una compañía puede contratar una póliza de seguro para protegerse en caso de que su cliente no le pague cuando le da esta compañía crédito directo a ese cliente. Entonces siempre hay en una relación cliente-proveedor, donde una empresa le vende una mercadería a la otra, hay un riesgo de que el crédito que ha dado el proveedor no sea cumplido y la compañía cliente no cumpla con su obligación oportunamente. Ahí entra COFACE como una póliza de seguro a cubrir ese riesgo comercial que hay en el medio. ¿Y ustedes diferencian el riesgo país del riesgo de una empresa? Porque puede haber empresas muy serias en países que tienen un riesgo país alto. ¿Cómo hacen una comparación para saber cuán confiable es que esa empresa seria, con gran trayectoria, pague a su proveedor a nivel internacional? Claro, nosotros diferenciamos del riesgo país, que es la parte macroeconómica, en donde entran muchas variables en juego de la situación económica del país,
con el riesgo que tiene una empresa en particular y una industria en la que se desenvuelve esa empresa. Entonces, por ejemplo, tenemos clientes que han comprado la póliza de seguro de crédito en la industria química o en la industria de agroalimentos. Ahí tenemos un análisis propio de cómo está el riesgo de esa industria y cómo está el comportamiento de pagos en esa industria. Por ejemplo, en el sector agrícola puede haber un impacto climático muy importante, en donde, por ejemplo, por el fenómeno del Niño, pueden haber alteraciones en la producción agrícola y eso genera que haya incumplimientos de pagos en el crédito. No necesariamente quiere decir que porque la industria agrícola está enfrentando un problema coyuntural, todo el país está con una situación de impagos o de riesgo país muy elevada. Cuando el riesgo de las industrias empieza a hacerse generalizado o ya en la mayor parte de industrias del país hay incumplimientos en el crédito, ya podemos ver que es una situación que afecta a nivel país y que también la situación macroeconómica. A todos quienes son los actores de ese país. Ahora, ¿qué ocurre con los análisis que ustedes hacen? COFACE menciona, Pedro, está presente en 99 países en el mundo. Así es. ¿Qué ocurre con riesgo país Ecuador? ¿Qué ocurre con riesgo de América Latina y de economías emergentes? ¿Por qué la pregunta? Iniciamos el año con un precio del crudo extremadamente bajo. El primer trimestre fue terrible, menos de 30. Pero ahora, abril, mayo, está sobre los 40. Baja el riesgo de los países productores de petróleo. ¿Qué está ocurriendo con esto? Cuando además se suman otras variantes. En Ecuador tenemos el tema terremoto, en otros países hay el tema electoral, hay el tema plebiscito. O sea, hay una serie de elementos. Uno puede pensar en Brasil también con el tema de juicios. ¿Cómo funciona el análisis de riesgo país en América Latina? De acuerdo. COFACE hizo una revisión del riesgo país en el mes de octubre del año anterior y la hace trimestralmente, es decir, en enero y ahora otra revisión. Para el mes de octubre del 2015, la revisión de riesgo país del Ecuador y de América Latina en general fue a la baja, es decir, o mejor dicho, incrementando el riesgo país a la baja en la calificación de riesgo país, de una calificación. Es algo inverso, mientras más alta es la calificación, menos riesgoso es, pero cuando baja la calificación, más riesgoso es. Exactamente. Nosotros tenemos 7 escalas que van de la A, A1, A2, A3, A4, B, C y D, en donde A es la mejor calificación con el menor riesgo y D es la peor calificación con el mayor riesgo. Ecuador actualmente está en una calificación de C. Desde el mes de octubre que hubo la revisión del riesgo país de Ecuador, que es un riesgo muy sensitivo, significa la calificación de C, no ha habido una mejora hasta la fecha en la calificación de riesgo país. Por más que se incrementa el precio del crudo, que es nuestro principal ingreso desde fuera. Así es, y ahí vienen otras variables. El tema del precio del crudo obviamente es un tema que afecta y que impacta en la mejora de la situación económica del país, pero no todavía ha llegado a un nivel del precio del petróleo lo suficientemente alto que permita estabilizar las finanzas públicas y que mejore la situación de riesgo país del Ecuador. Entonces no ha habido una revisión. El caso de Brasil es otro tema también en donde por toda la situación económica que ha vivido el Brasil desde el año 2014 durante todo el 2015 y lo que va del 2016 y aparte ahora el tema de político en donde Brasil está enfrentando el tema del impeachment, una posible renuncia de la presidenta y demás, la situación económica está muy complicada ahí y no ha habido tampoco una mejora, está en un nivel de C actualmente Brasil. Un caso que hay que destacar es el de Argentina, que venía también con un riesgo país elevado, pero con el nuevo gobierno hubo un acercamiento con el mercado financiero internacional, hubo un pago de la deuda pública que estaba pendiente de arreglar desde hace algún tiempo atrás. Y ahora Argentina de cierta manera se ha reinsertado en el mercado financiero internacional, entonces todavía, si bien todavía no hay una revisión de la calificación de riesgo país de Argentina, ya se ve una mejora en la situación económica en general en el país y es muy probable que haya una mejora en la próxima evaluación de riesgo país, donde Argentina va a mejorar. Ahora, ¿cómo analizar el tema riesgo país? Porque uno lo ve como lejano. ¿En qué se involucra el simple ciudadano de un país, ya sea Ecuador, Brasil o Argentina, que estamos tomando como ejemplo, frente a la calificación de riesgo país? ¿Cómo hacerlo más cercano al ciudadano común? Sabemos que hay líos en la macroeconomía, pero ¿cómo afecta en la microeconomía de cada ciudadano? Sí, el término riesgo país suena muy abstracto y muy lejano, efectivamente, pero tal vez con un ejemplo lo podemos mirar cómo nos afecta a todos como ciudadanos. En el momento que el riesgo país es elevado,
significa que el Ecuador tiene que contratar créditos a un valor mucho más alto, con una tasa de interés mucho más costosa. Y además se dificulta el acceso a financiamiento internacional. En los mercados internacionales no es que abundan los recursos para financiar al Ecuador, porque precisamente hay un riesgo alto. Al tener una tasa de interés más alta que pagar, significa que el Estado debe destinar más recursos a pagar esa deuda, lo que puede ocasionar, por ejemplo, un incremento en los impuestos, en donde directamente va a afectar al ciudadano, a cualquiera de nosotros, en donde el manejo económico y un alto nivel de riesgo país puede ocasionar que nos afecten a nuestro bolsillo, porque el Estado va a tener que elevar impuestos para obtener más recursos para poder cumplir con las deudas que está contrayendo a un costo más elevado. Entonces, básicamente todo termina afectando al ciudadano. A todos los ciudadanos de un país o de todos los países que estamos involucrados en los temas económicos, que somos absolutamente todos. ¿Qué ocurre con el análisis que hace COFACE cuando hablan de que la economía se va japonizando? ¿Qué significa esto? Ok. Sí, en un análisis económico que hicimos del primer trimestre del año 2016, que fue publicado a principios del mes de abril, proponíamos este término de que la economía mundial se está japonizando. ¿Qué significa? O la japonización de la economía. ¿Qué significa esto? La japonización de la economía, exactamente. Japón durante los últimos 20 años ha tenido un problema muy serio en su economía, que es un bajo nivel de crecimiento económico con una baja inflación. El tema de tener una baja inflación y un bajo nivel de crecimiento económico complica la actividad económica, porque es una trampa de la que es muy difícil salir. Japón lo que ha tenido que hacer es emitir moneda para tratar de aumentar el circulante, fomentar el consumo y que de esa manera crezca la economía, y no lo ha logrado. A pesar de que emite moneda, los precios no suben, no hay mayor consumo, no hay mayor dinamismo en la economía. Incluso han tenido que enfrentar durante determinados años una deflación, que es una baja en el nivel de precios. Esta trampa de la que Japón ya está ahí durante 20 años y no logra salir, se está contagiando a nivel mundial, principalmente en Europa, en los mercados desarrollados, obviamente porque la situación en mercados emergentes es diferente, pero en economías desarrolladas están enfrentando este problema de un bajo nivel de crecimiento económico con una baja inflación, en donde los bancos centrales tratan de emitir moneda para fomentar el consumo, bajan tasas de interés para fomentar que la gente contrate un crédito y produzca. Que las viviendas produzca, genere otro tipo de elementos. Ahora, Pedro ha mencionado un tema que Ecuador no puede. Nosotros no podemos emitir moneda. ¿Es bueno o es malo? Porque mucho se ha hablado en los últimos tiempos que la dolarización no es tan positiva para el país porque no somos dueños de nuestro dinero, por decirlo así, y no podemos competir con economías vecinas como la son Perú y Colombia, que sí pueden emitir y pueden devaluar cuando así lo juzgan necesario. En el caso ecuatoriano, ¿es bueno o es malo no tener un patrón monetario propio? Es bueno desde el punto de vista de que hay un control en la emisión monetaria y no corremos el riesgo de que se emita indiscriminadamente moneda. Lo que se hablaba muchísimo de emisión inorgánica cuando teníamos todavía sucres. Cuando tuvimos el sucre, es más, la muerte del sucre fue una emisión inorgánica que generó una inflación muy alta que nos llevó a una crisis que obligó en determinado momento a tomar el dólar como moneda. Pero en sí, la dolarización, el no poder emitir moneda, no es mala de por sí. Al contrario, ayuda a mantener un equilibrio en las finanzas públicas y un orden en la economía en general. El hecho de que no podamos devaluar, finalmente, ¿qué significa devaluar para los vecinos? Colombia o Perú han devaluado, así como otros países de América Latina. Finalmente lo que están haciendo es empobrecerse. Relativamente comparado con otros países, al devaluar la moneda, están empobreciendo a la población, porque los pesos, por ejemplo en el caso colombiano, que gana el ciudadano colombiano, ahora le sirven para comprar menos cosas en el exterior en general. Entonces, si bien puede dar un cierto nivel de competitividad a las exportaciones, es una competitividad pasajera, en donde no es una competitividad basada en la productividad, en la calidad, en ser mejores en la producción de determinado producto. Y básicamente lo que hace es dar una competitividad temporal. Entonces, desde mi punto de vista, la dolarización ha sido positiva para el Ecuador, ha permitido mantener un orden en las finanzas públicas y desde ningún punto de vista es negativa porque no permite emitir.
probablemente la situación actualmente sería mucho más difícil, no un poco más difícil. Uno puede comparar con Venezuela, por ejemplo, que ha tenido épocas de mucha bonanza petrolera, pero la situación de los ciudadanos venezolanos cada vez es más angustiosa. Uno mira, no tienen agua, tienen cortes de energía y no pueden comprar, no solamente porque no tienen dinero, sino porque los elementos de primera necesidad no están en los mercados. Exactamente. Entonces, una economía funciona cuando se puede producir, cuando se puede exportar, cuando también se puede importar, porque no todas las economías tienen todo lo que necesitan comprar cosas de otros países para poder tener todo lo que requieren. El caso venezolano es el mejor ejemplo, y el gobierno, con emisión inorgánica, en este caso sí, tiene una de las inflaciones más altas del mundo. Bueno, para este año la más alta del mundo. Además que uno tiene que recordar que el nuevo bolívar tiene 3 ceros menos. En el mercado negro se habla de 1.000 bolívares por dólar, equivale a 1 millón de bolívares con el bolívar que inició el mandato del presidente Chávez. Exactamente, y además que coexisten dos monedas prácticamente ahí, porque una es la que se cotiza en el mercado paralelo y otra la que se cotiza en el mercado formal al tipo de cambio oficial. Entonces, ese problema de coexistir dos monedas ahí genera un problema grave en la economía, y esto, sumado a la escasez de productos debido a la falta de disponibilidad de materia prima, a un aparato productivo venezolano que tampoco era muy fuerte. Antes del chavismo no era una economía que tenía una diversificación productiva, porque ha dependido mucho tiempo del petróleo. Entonces, básicamente producían petróleo, lo vendían e importaban mucho. Todo esto unido ha generado un serio problema económico en Venezuela. En calificación riesgo país del análisis COFACE, Venezuela, ¿en qué nivel estaría? Venezuela tiene D, es el nivel más alto de riesgo en América Latina. COFACE tuvo operaciones en Venezuela, decidió retirarse porque efectivamente el riesgo país es muy serio ahí, y hay un problema incluso para repatriación de utilidades y de capitales para empresas extranjeras que operan en el país. Queremos agradecer, amigos de Radio Sucesos y Telesucesos, a Pedro Sánchez. Él es el Country Manager, el gerente general de lo que significa COFACE aquí en Ecuador, una institución presente en 99 países que mide riesgo país, hace análisis económicos, con quien hemos dialogado sobre la situación, no solo en el Ecuador, sino en otras partes del mundo. Ellos tienen un artículo interesante que tiene que ver con la japonización de la economía global, pero también hace comparaciones de lo que ocurre en toda América Latina. Él es claro al hablar de los problemas que tiene Ecuador frente a riesgo país, el significado de este término y cómo afecta directamente a las economías domésticas de cada ciudadano, en este caso ecuatoriano, pero ha puesto énfasis que hay que cuidar muchísimo estos parámetros, porque eso facilita no solamente los créditos que se pueden tener y acceder a nivel internacional con mejores tasas de interés, sino también la vida de cada ciudadano en cada parte del mundo. Nuevamente, gracias a Pedro Sánchez. Vamos a una pausa y estaremos dialogando con el doctor Milton Castillo.